Empiezo por el principio. Bueno, vamos a grabar la reunión, así que bueno. Vamos a dar comienzo entonces a este espacio. En principio, bueno, vamos a empezar que me voy a presentar, les voy a contar que me llamo Constanza porque ahí sale Municipalidad de Neuquén, así que mi nombre es Constanza. Trabajo en la Subsecretaría de Capacitación, y la verdad que es un placer para mí poder brindar este tipo de capacitaciones, tengo la oportunidad de hacerlo. Como saben muchos, algunos han participado ya de otras capacitaciones, y bueno, esto de la pandemia en algún punto nos benefició, vieron que hay que sacar de todo una parte positiva, y en algún punto el tema de esto de la pandemia nos obligó a reinventarnos, y bueno, en un principio las capacitaciones que venían siendo presenciales, por supuesto, las tuvimos que readaptar, implementar esto de la modalidad virtual. Lo cual fue una ventaja, como les digo, porque todo el año pasado hemos llegado a mucha más gente, tuvimos la posibilidad de llegar a más gente, así que esto fue, digamos, beneficioso en algún punto. Y este año, si bien habíamos empezado con algo de la presencialidad, también con la cuestión de los protocolos nos restringía mucho en cantidad de personas, porque no podíamos tener más de 20 personas en un espacio. Así que bueno, de alguna manera, fíjense, hoy somos un montón, y de diferentes lugares, que quizás si hubiese sido presencial no hubiesen podido estar desde lugares tan distantes. Así que vamos a verle esa parte, digamos, esa parte positiva. Así que bueno, desde ya que les doy la bienvenida a esta capacitación. La idea es, por ejemplo, que sepan que va a durar aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. Vamos a ser también respetuosos del tiempo, porque además a esta hora ya todos tienen hambre también, así que vamos a respetar esos tiempos. Por otro lado, bueno, como les decía, también van a estar mis compañeros para que podamos hacer un ida y vuelta, que esto, además, como habla de comunicación, me gustaría saber si tienen algún aporte para hacer o alguna consulta para hacer. Y bueno, y cuando me plantearon también el tema de abordar esta temática, o de elegir la temática, y de cómo presentarla en las redes, o hacer la difusión, con qué título, ¿no es cierto? Entonces, a mí se me ocurrió esta pregunta, que bueno, yo ya les voy a empezar a compartir pantalla también, para que vayamos viendo. Ahora vamos a chequear que estemos viendo todos bien. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, todo perfecto. Se ve perfecto. Bueno, sí. Entonces, como les decía, esto en principio, pensar qué título íbamos a poner a esta capacitación, y a mí me pareció interesante plantearlo desde una pregunta, ¿no? Desde esta pregunta de cómo nos estamos comunicando, y porque además es una pregunta disparadora como para empezar a reflexionar acerca de esto, me parece, en un principio, para después abordar y ver de qué manera podemos comunicarnos mejor. Porque, sin embargo, nosotros es como que vivimos en un comunicarnos esto automáticamente, ¿no? Vivimos como de manera automática, en piloto automático, y entonces también nos comunicamos de esa forma. Y pensamos quizás que la forma en la que nos estamos comunicando es como efectiva en algún punto. No nos detenemos a pensar en si nos estamos comunicando bien, o si el tipo de relación que estoy teniendo en realidad está relacionada con el tipo de comunicación que estoy teniendo con mi pareja, con mis hijos, quizás con mis compañeros de trabajo. Entonces, la comunicación nos abarca, nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida, y durante todos los momentos de nuestra vida, de que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nos estamos comunicando, porque somos seres que habitamos en el lenguaje, somos seres lingüísticos, habitamos en el lenguaje, y por lo tanto la comunicación es inherente al ser humano, digamos. Así que bueno, por eso yo les había planteado el tema también de la encuesta, pero bueno, la vamos a hacer en un ratito, o mejor la vamos a hacer ahora, que dejo de compartir pantalla, porque quería ver, espérenme, que ya les voy a, no me spoilen, a ver si ustedes ven, ¿ya ven la...? Pero la pregunta se las voy a reformular, porque justamente les decía que no la pude editar antes, por una cuestión de tiempo, pero no sería la pregunta esa, sino es
¿con quién se comunican mejor? Puede ser con uno solo, pueden ser con varios. Si contestan esa pregunta, que tienen opciones para contestar a una, o pueden ser varias. ¿Con quiénes consideran que se comunican mejor? A ver cómo vamos. Vamos a dar un minutito y... ¿A todos les salió bien la encuesta? Sí. Sí. Bien. A mí sí. Sí, yo la vi perfecta. Buenísimo. Ya. A ver, a ver. No, ¿ves? No se me escucha. Yo escucho ahí una vocecita, pero no sé si es alguien que quiere decir algo. Se escucha poquito. Se escucha como de fondo, claro. Ah, Perdón, soy yo, pero estaba probando el mic. bueno. Se te escucha bajito. No sé quién es la que habló, pero se te escucha bajito. Bueno, vamos a finalizar. ¿Votaron todos? ¿Seguramente ya? ¿Alguno quedó sin votar? Bueno. La vamos a Creo dar. que no se puede por lo menos yo cuando me apareció la encuesta no podía hablar, así que no sé si hay alguien que tenga un problema con la encuesta, no lo puede decir hasta que la cierre. Está bien. Yo te escuché recién, pero bueno, ahora la finalizamos entonces. A ver qué salió. Entonces, la pregunta era, ¿con quién se comunican mejor? ¿Sí, con la familia, con la pareja, con los hijos? ¿Con quién consideran ustedes que se comunican mejor? Y, a ver, compartamos los resultados. A ver, con los amigos. ¿Ustedes ven los resultados también ahí? Sí, Bueno, sí, a ver, sale. un 56% parece que se comunica mejor con los amigos, después con la familia, andamos flojos con las parejas, parece, y con los hijos y compañeros de trabajo estamos ahí, pero con la pareja, ahí me parece que estamos todos medio como complicados. Bueno, pero yo, por ejemplo, perdón, pero yo no tengo pareja, entonces no puedo contestar eso. Bueno, sí. No, es que no, puede ocurrir que haya personas que no tienen pareja, entonces ese... Claro, como que lo obviaron esa parte, como que no Claro, pudieron... yo lo Algo vi. bien porque no tengo pareja también, es verdad. Claro. Claro, bueno, está bien. Tendríamos que Entonces, ver cuántos tenemos pareja antes. claro, chequear cuántos tienen pareja y cuántos no, y hacer otra vez la votación. Hagamos una capacitación de Pareja, buscando Claro. pareja. Bueno, pero esto era un poco un romper el hielo y bueno, para que veamos un poquito de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de comunicación, esto, ¿no? De que nos estamos comunicando permanentemente. Esperen que vuelvo a compartir pantalla. Y espérense. Y en este análisis, digamos, fíjense que nosotros estamos transitando el siglo XXI, en donde, no sé si coinciden, ¿no? Pero bueno, esto ya está súper también investigado y todo, que es un siglo en donde tenemos exceso de información, hasta inclusive tenemos este término que no sé si lo han escuchado, que es la infoxicación, que es esto de, digamos, todas las fuentes que tenemos a donde podemos recurrir a información, estamos como intoxicados de información, ¿no es cierto? Tenemos acceso hoy, en este siglo XXI, tenemos acceso a la información desde cualquier lugar, desde, no sé, desde los celulares, desde los mails, internet, la televisión, estamos siempre conectados con la información y hasta inclusive no nos detenemos ni siquiera a pensar si la información es verídica o no. No sé si les ha pasado también de por ahí republicar cosas que ni siquiera están chequeados si son verdad o no. Y sin embargo las seguimos divulgando y seguimos pasando la información y no nos detenemos a pensar ni siquiera si esto es verdad o no, ¿no? Esto se trata también de la infoxicación, tampoco tenemos ni siquiera la oportunidad, estamos tan bombardeados de información que ni siquiera nos detenemos a pensar qué es lo verdadero, qué es lo falso, las famosas noticias falsas y todo, que también nos involucramos y en esto, ¿no? De seguir divulgando información que ni siquiera chequeamos.
Entonces, esta invitación también a pensar, a repensar esto de si hay alguna relación entre la información y la comunicación, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que hay una relación entre esto? Porque, o sea, esto de estar sumamente informado hace que estemos comunicados verdaderamente. Porque también si nos detenemos a pensar muchas veces, tenemos el acceso a celulares. En una familia seguramente no les debe haber pasado que en una familia, en una cena, están 2 integrantes de la familia y está cada uno con su celular. Y sin embargo se supone que tendríamos que estar comunicados porque tenemos mayores medios de comunicación y sin embargo no es proporcional la cantidad de información a la manera en que nos estamos comunicando. Y justamente ayer me llegó la puse hoy último momento, esta información que me llegó de Instagram, en donde fíjense si tenemos deficiencias en algún punto en la comunicación en este siglo, que hay una persona en Barcelona que empezó con conversaciones. Empezó a hacer conversaciones gratis porque notó que había falta de, o sea, que había gente que no era escuchada. Entonces se sienta y escucha a las personas. Va y gratis lo hace, ¿no? Se sienta ahí, la gente va y le habla, le cuenta sus historias y se van a sus casas. O sea, fíjense hasta qué punto, digamos, a pesar de tener tanto acceso a la información, no nos estamos comunicando. Y entonces todas estas preguntas que nos van a permitir empezar a reflexionar sobre esto, ¿no? Y cuando tenemos una buena comunicación con alguien, ¿en qué lo notamos? ¿En qué nos damos cuenta que estamos teniendo una buena comunicación? ¿En la calidad de la relación que tenemos? O sea, ¿no? Es como que la calidad de la comunicación que tenemos es proporcional a la calidad de la relación que vamos a tener. Si nosotros, por eso esta invitación a pensar en cómo nos estamos comunicando, porque si nosotros no estamos contentos con el tipo de relación que estamos teniendo, sea con una pareja, sea con un compañero de trabajo, entonces, ¿qué cosas de esta comunicación voy a tener que empezar a mejorar, a cambiar si se quiere, para lograr esa relación que realmente yo quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo consideran que se comunican hoy con sus amigos, sus familias, sus compañeros de trabajo? Esta pregunta que recién hicimos en la encuesta, ¿no? ¿Cómo la consideran esa comunicación? Y bueno, entonces, a mí me gusta siempre poner un poco en contexto y sobre qué estamos hablando, ¿no? Y por ahí con las definiciones acerca de, para llegar a lo que es la comunicación efectiva, empezar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación. Y es interesante esto digamos, nosotros estamos como con el paradigma de la comunicación del siglo pasado. Yo les decía que este siglo ya es un siglo más que recontra sobrecargado de información. Sin embargo, venimos con el modelo de la comunicación, con el paradigma que les decía de la comunicación del siglo pasado. Fíjense quién lo instala, que es un ingeniero en telecomunicaciones, el modelo de que todos aprendimos en la escuela, ¿no? No sé si, bueno, la gran mayoría, habrá algunos que son más jóvenes y quizás tengan otra concepción, pero nosotros, los que transitamos la educación en el siglo pasado, incluimos, o sea, el concepto de comunicación desde este lugar, ¿no? Desde el modelo del emisor, el receptor y el mensaje, ¿no? Como que eso solo es lo que funciona, bueno, a lo sumo puede ser el canal, el código, esto, ¿no? Pero el modelo lineal de comunicación que funcionó para una teoría de la comunicación en las telecomunicaciones, sí, por supuesto que es transmisión de información, pero en la comunicación entre las personas hay alguna otra cosa más que no se tuvo en cuenta en ese modelo, y que en realidad fue tomado como válido, y las ciencias sociales y todo esto que les digo también en las escuelas, y todo, adoptamos este modelo lineal como modelo de comunicación. E inclusive fíjense la importancia que le dimos, que hoy por hoy, o también hoy por hoy seguimos pensando que hacemos cursos de oratoria, porque es mucho mejor el que habla, o sea, transmitir bien la información desde el emisor, ¿no es cierto? Como que el receptor es alguien que directamente recepciona el mensaje como un recipiente.
justamente como un receptor, nada más que eso, sin tener en cuenta, en realidad, que dentro de este emisor y receptor, el emisor y el receptor son personas, y son personas que además le dan sentido a ese mensaje, ¿no? Entonces, este modelo, por eso les digo que hoy se hace mucho hincapié en esto del hablar y no tanto en el tema del escuchar. Entonces, bueno, este modelo, además de no tener en cuenta el tema de que somos personas y que interpretamos los mensajes, desde el observador que es cada uno, porque cada uno va a interpretar de alguna manera diferente. Y aparte, ¿te puedo agregar algo que está bueno? Me parece Sí. que lo sumaría, es que venís con creencias distintas, ¿no? Con realidades de vida diferentes. Y ahí, eso es lo importante también, con paradigmas diferentes. Entonces, el mensaje claramente al interactuar personas es totalmente diferente entre una y otra, porque las realidades son diferentes. Totalmente, totalmente, porque la interpretación, va a haber tantas interpretaciones del mensaje como personas haya que los están recibiendo. Es así, claramente, ¿no? Porque somos todos diferentes. Entonces, bueno, esto como clave también, ¿no? Tomaba el modelo lineal, tomaba como que, bueno, es un emisor, un receptor que recibe y no hay interpretación posible, es así. Y por otro lado, entiende al lenguaje, este modelo, ¿no? Este modelo, digamos, de la comunicación como transmisión de información, toma el lenguaje puramente como descriptivo. No sé, esto es ¿cómo se llama? Un marcador que también, el lenguaje también es descriptivo, por supuesto, pero además el lenguaje, o sea, en este concepto, ¿no? Del modelo lineal, se entendía únicamente al lenguaje como descriptivo, como portador de la información, pura y exclusivamente. Sin embargo, nosotros entendemos, también en esta mirada nueva de la comunicación, que el lenguaje es generativo, ¿no? A partir de lo que yo digo o no digo, también suceden cosas. Por eso también es generativo, porque genera acción. A partir de algo que yo digo, las cosas como que generan realidades diferentes. O sea, yo a partir, supónganse que estamos esperando escuchar el discurso de Alberto Fernández sobre cómo van a ser las restricciones a partir de mañana, y nuestras realidades van a cambiar a partir de lo que suceda en ese discurso. Y así con un montón de cosas que nos van sucediendo. Si yo digo, bueno, a partir de este momento corto la transmisión de la capacitación, obviamente que voy a generar una realidad diferente, todos van a pensar, ¿y hasta qué le pasó? O sea, el lenguaje genera acción necesariamente. Por lo tanto, no es el rol pasivo que pensábamos antes, de solamente transmito la información y es algo descriptivo, esto es rojo y únicamente eso, sino que entendemos entonces que también el lenguaje es acción. Connie, ¿hago algunos aportes También del chat? Ay, perdón. Sí, a ver, No, dígame. está bien. También tiene mucho que ver cómo lo decimos. O sea, capaz que hay, como usted estaba diciendo, capaz que tenemos un mensaje y yo lo digo de una manera y la otra persona me puede entender bien, pero muchas veces, por yo lo digo del lugar de mi trabajo, que por ahí damos el mismo mensaje y yo siento que a la otra persona como que la gente no la entiende, pero es porque ella como que lo dice así como, a ver, no sé cómo explicarlo, pero lo dice de una manera que no se hace entender. Por eso tiene mucho que ver también cómo lo decimos, cómo nos expresamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avance el taller. Vamos a entrar específicamente sobre eso, ¿no? Sobre el cómo lo decimos, que es lo que vos traes, es súper interesante, porque no es solamente lo que decimos, ni siquiera lo que decimos con el lenguaje, con las palabras, sino lo que decimos con el cuerpo, con la mirada. O sea, interactúan otros factores dentro de la comunicación, no solamente el contenido, sino también el contexto, el cómo me siento, ¿no? Todo tiene que ver en la comunicación. Por eso es tan importante hacer hincapié en la comunicación. Y en este sentido, también
esto del estar tan supuestamente conectado, ¿no? Cuando nos dicen, supónganse, les debe pasar, ¿no? Con alguien que está con el celular y te dice, bueno, vos hablá que yo te escucho. Y está mirando el mensajito de texto o está escribiendo un mensajito de texto. ¿A ustedes les parece que esa persona efectivamente los está escuchando? Quizás sí, pero digamos, es interesante tener en cuenta otros factores que hacen a la comunicación efectiva, porque en realidad lo que nosotros vamos a, en este taller, digamos, lo que vamos a empezar a desarrollar, digamos, es esta habilidad de la comunicación efectiva, que es una habilidad que se adquiere, que ahora lo vamos a ver también. Entonces, bueno, esto de la comunicación, dijimos que teníamos el modelo tradicional, que venimos con ese paradigma del modelo emisor, receptor, mensaje, como estático, como solamente transmisión de información. Y sabemos hoy que el lenguaje y que la comunicación es otra cosa, además. Es acción, a partir de la palabra, fíjense todas las cosas que hacemos. Pedimos, no sé, pedimos un aumento de nuestro jefe, si es que nos lo da, coordinamos acciones con otros, porque en equipos de trabajo coordinamos acciones, podemos hacer declaraciones del tipo que yo les decía, mañana, a partir de mañana, las restricciones de los comercios son de 8 a 1 de la tarde, y mi realidad cambia a partir de eso. Y es a través del lenguaje que yo lo hago, de la comunicación, de cómo lo diga, de lo que estoy diciendo, o sea, yo genero una realidad diferente a partir de lo que digo. Por ahí declaro mi amor, me comprometo con otros. Entonces, fíjense si no adquiere un rol, digamos, activo el lenguaje, ¿no? Y la comunicación. Entonces, no es solamente transmisión de información. Y esta frase me hace mucho sentido para esta parte, que es: el fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe, y es un asunto muy distinto a transmitir información, lo que veníamos viendo. No es solamente decir algo y que el otro lo recepcione, porque la otra persona que recepciona también va a tener su interpretación acerca de lo que se dijo. Entonces ya no estamos hablando de solamente transmitir información. Y fíjense también, bueno, esto es interesante también distinguirlo, porque la comunicación efectiva es un tipo de comunicación, y existen otros tipos de comunicación que seguramente se van a sentir muy identificados con esto, porque deben haber muchos casos en los que conozcan personas que se comuniquen a partir de estos tipos de comunicación, porque tenemos estos, ¿no? El tipo de comunicación agresiva, bueno, efectiva, que es la que vamos a ver hoy, y pasiva. Que la agresiva, fíjense nomás solamente en los íconos, ¿no? Con la importancia que tiene el lenguaje no verbal, podemos ver en el tipo de comunicación agresiva todo esto de cuando se produce esto, ¿no? Es como que la persona quiere imponer lo que ella opina, lo que piensa sobre lo que el otro, ¿no es cierto? No sé si les pasa muchas veces. Entonces adquieren una postura inclusive en relación a esto, también una postura corporal que está acorde a este tipo de comunicación, al querer imponer sobre el otro lo que yo digo, más allá de lo que quiera decir, ¿no? Es, digamos, imponer mi opinión sobre la del otro. Y la pasiva, que es todo lo contrario: mejor me callo, mejor no digo, hago lo que me dicen, entonces subestimo mi propia opinión y no lo digo. Y esta es otra comunicación, otro tipo de comunicación, la comunicación pasiva. Y la que vamos a ver hoy, y la que vamos a profundizar, es cómo, o sea, esta comunicación efectiva, que es la que mejor nos funcionaría. Y es un estilo de comunicación que se basa en el respeto al otro, básicamente, ¿no? En poder decir lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo opino en relación a un tema, pero respetando también y aceptando que el otro es un otro diferente. Recién también lo decía, creo que Ángeles, ¿no es cierto? Esto que cada uno trae su propia historia de vida, sus propias creencias, sus paradigmas, y la aceptación al otro diferente es clave en esto de la comunicación efectiva. Entonces también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, fíjense, esta imagen también es bastante ilustrativa con respecto a la comunicación efectiva, cómo encastran, ¿no?, las dos opiniones. No necesariamente significa tener una comunicación efectiva estar de acuerdo con lo que dice el otro. Eso no, tampoco es el tema, ¿no? No es que yo, porque para desarrollar esta habilidad tengo que estar de acuerdo con el otro. Yo puedo tener mi opinión, puedo decir lo que pienso, que puede ser muy distinto a lo que piensa el otro, pero sobre la base del respeto.
¿no? Entonces, esto es la comunicación efectiva, es un estilo de comunicación en donde podemos expresar lo que pensamos, los puntos de vista, podemos hacer una queja, podemos manifestar un problema, pero lo hacemos de una manera clara, firme, respetando al otro. Desde este lugar es donde planteamos nuestra manera de ver las cosas. Y es una habilidad que está asociada mucho a la inteligencia emocional también y a la comunicación no verbal. Las personas que mejor saben gestionar también sus emociones van a poder lograr seguramente alinearla con este tipo de comunicación. Y lo van a manifestar también con el cuerpo. Pero bueno, lo bueno es que es una destreza y es una habilidad que se puede aprender. Por supuesto, y como yo hago hincapié en esto que no es mágico, no es que se van a ir de este taller, de esta capacitación y mágicamente de pronto van a tener comunicaciones efectivas. No, porque las habilidades y todo lo que se adquiera como habilidad requiere de una práctica, requiere de un compromiso con eso, de querer hacerlo, de ponerlo en práctica sobre todas las cosas. Entonces, empezar a desarrollar estas habilidades implica esto, empezar a practicarlo, decir, bueno, yo, a partir, como les decía recién, bueno, si yo me estoy dando cuenta que no tengo la comunicación que quiero con mi pareja, o con mi compañero de trabajo, bueno, ¿qué voy a tener, qué cosas, voy a empezar a analizar qué tipo de comunicación estoy teniendo con esa persona, y si la quiero modificar, porque también puede ser que no la quieran modificar, pero si entienden y si quieren, se comprometen a eso, bueno, ¿qué cosas voy a tener que desarrollar? ¿Qué cosas de mi comunicación voy a tener que pensar, empezar a cambiar para que esto también cambie? ¿No? Bueno, ¿y para qué nos sirve? También es interesante saber esto, ¿para qué nos sirve? Y para empezar a responsabilizarnos también de lo que nosotros, de nuestras acciones, de lo que decidamos hacer, un poco esto lo que les decía, ¿no? De empezar a revisar cómo me estoy comunicando, de hacerme responsable y digo, bueno, acá, por ahí, esto lo voy a tener que modificar, y lo voy a modificar yo, y me voy a hacer cargo yo, y a partir de eso voy a accionar. Entonces, esto, ¿no? Nos permite responsabilizarnos de nuestras acciones, de nuestro proceder, de empezar a revisar y analizar qué es lo que estoy haciendo, no estoy haciendo tan bien y que puedo modificar. Y nos va a permitir esto también tener relaciones más constructivas. Vamos a poder relacionarnos mejor con el otro. Y esto me parece que es sumamente interesante, ¿no? Que es lo que todos queremos también, llevarnos mejor entre todos. Entonces yo creo que bueno, en definitiva, me parece que todos coincidimos en eso, ¿no? Y entonces la importancia de la comunicación efectiva, fíjense qué tan importante es, que nos va a ayudar a minimizar los conflictos y las discusiones. Porque en esto reside, ¿no? Cuando nos empezamos a comunicar mal con el otro, empezamos a tener conflictos. Conflictos vamos a tener, en realidad, siempre, con todo el mundo, pero digamos, al tener esta capacidad de poder empezar a revisarlas, decir, bueno, a ver qué vamos a empezar qué piezas vamos a empezar a cambiar para que esto se modifique. Entonces, nos va a ayudar a esto, a minimizar los conflictos y las discusiones. Nos va a ayudar a controlar la angustia y el estrés, además que reduce la ansiedad. ¿Por qué? ¿No? Porque en realidad cuando nosotros no nos comunicamos bien con alguien, estamos transitando como en una emocionalidad que no es muy placentera, ¿no? Si sentimos que no estamos bien con alguien, nos estamos comunicando bien, empezamos a sentirnos un poco en una emocionalidad de esto, como les decía, no placentera. Entonces, esto nos va a permitir empezar a sentirnos mejor, a estar mejor emocionalmente. Y esto también nos va a hacer construir mejores relaciones con la familia, con los amigos, en los ambientes de trabajo. En los ambientes de trabajo también es clave, porque ya está estudiado y es como una fórmula matemática. Si en un equipo de trabajo yo me relaciono bien, tengo buenos vínculos con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, los resultados en ese equipo de trabajo van a ser mucho mejores que si no los tengo. Que si me llevo mal con mi compañero, que si me peleo, que si no puedo conversar, si no puedo tener una conversación efectiva, una comunicación efectiva. Y se va a impactar necesariamente en los resultados que va a tener ese equipo de trabajo. Entonces, ¿qué más quiero yo que transitar en los espacios de la mejor manera posible? Entonces, si yo sé
que si genero buenos vínculos, voy a tener mejor resultado con mi equipo. Y bueno, veamos cómo nos estamos comunicando, veamos qué cosas podemos hacer para comunicarnos mejor y tener mejores resultados. Inclusive en la vida personal, si yo tengo mejores conversaciones, tengo mejor comunicación con mi pareja, lo voy a notar en el resultado, digamos, por decirlo así, de mi relación. ¿No les parece? No sé si hay algún comentario, Justi. Sí, Connie, en realidad hubo algunos comentarios sobre un poco antes lo que estuviste comentando. No sé si querés que te lea. Claudio dice que tener información es diferente a tener una comunicación, que la información son datos en definitiva, la comunicación involucra un tipo de vínculo con el otro. Y después Perfecto. Antonella mencionaba que la comunicación depende un montón de la escucha activa, que también es algo de lo que estabas comentando recién. Sí, sí, y a eso vamos también. Ahora vamos al tema de la escucha activa. Cualquier Pero bueno, persona que en quiera hacer un definitiva... comentario, que sepa que lo puede poner ahí, yo lo leo, no hay problema. Bueno, gracias, Justi. Bueno, entonces les comentaba esto, ¿no? Como que calidad de conversaciones, comunicación, es igual a la calidad de los resultados que vaya a obtener de eso. Entonces, esto de que mejora la productividad del trabajo va a contribuir a que voy a tomar mejores decisiones en mi vida y me voy a sentir mejor, porque como les decía, si yo me comunico, tengo una comunicación buena con el otro, entonces esto me va a hacer sentir, voy a poder decir lo que pienso, entonces voy a empezar digamos, a poder tomar decisiones mejores en mi vida, porque voy a poder decir lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo quiero modificar, lo voy a poder decir basado, sobre todo, como les decía, en el respeto y en la aceptación del otro, y bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, esto de la comunicación, ¿no? Y que, digamos, forma parte de la comunicación una conversación. Y la conversación, decimos, que es una danza... Ay, me fui. Ah, no, pensé que me había ido, estoy acá todavía, ¿no? No se me cortó, pensé que se me había cortado. Perdón, me fui, ahora vuelvo. La conversación forma parte de la comunicación, ¿no? Y entonces nosotros decimos que la conversación es una danza entre el hablar y el escuchar y el hablar, ¿no? Y además, no solamente escuchamos, como yo les decía hace un ratito, no escuchamos solamente lo que se dice con el lenguaje, sino escuchamos lo que se dice con el cuerpo, también las emociones impactan también en la forma en que me voy a comunicar. Y ahora vamos a empezar digamos, a profundizar como en 3 ejes fundamentales dentro de la comunicación, para desarrollar estas competencias, ¿no? Para desarrollar, a ver, me voy a posicionar en el habla y voy a ver si estoy hablando en forma responsable, si estoy escuchando activamente y si estoy entrando en sintonía, que son los 3 ejes de la comunicación efectiva y de lo que vamos a tener que empezar a profundizar y a desarrollar como competencia. Y esto de las conversaciones que definen nuestras relaciones es lo que veníamos hablando hasta recién, ¿no? Van a definir el tipo de relación. Si ustedes se ponen a pensar también en qué tipo de conversaciones, y por ahí si tienen conversaciones únicamente operativas con alguien, van a tener un determinado tipo de relación, ¿no? Si yo con un amigo muy íntimo, seguramente que tengo otro tipo de conversación que con un compañero de trabajo. Y entonces van a definir el tipo de relación y la profundidad de la relación que yo quiero, ¿no? Que no está ni bien ni mal, digamos, cada uno define la relación que quiere y la conversación que quiere para ese tipo de relación. Así que bueno, profundizando un poco en el tema del hablar, a ver, esperen porque tengo mi perrita que no sé si la escucha, ¿se escucha la perrita que está ladrando? A ver. No molesta, sí. ¿No? Sí, se escucha, pero no hay problema. No hay Bueno, problema. esperen que voy a tratar de que me... Suele suceder en estas... De paso, aprovecho Pasa en la virtualidad todo el tiempo. Sí. Aprovecho para comentarles que ahí mandé en el chat el link para que nos sigan en nuestras redes y se puedan ir enterando y anotando en futuras capacitaciones que vamos a brindar.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, aprovecho de tomar un poquito de agua también. Bueno, entonces, como les decía, esto del hablar, vamos a empezar a profundizar en cada uno de estos ejes que les comentaba, que forman parte de la comunicación, y esto del hablar con poder y responsabilidad. ¿De qué estamos hablando, no? Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Del poder generativo y de transformador de la palabra, ¿no? Que a partir de la palabra hacemos que las cosas pasen, y a partir de lo que digo y de lo que no digo también, y entonces llegamos a la conclusión de que hablar es actuar, ¿no? Habíamos dicho que a partir de la palabra, de lo que yo digo, puedo generar realidades diferentes. Por lo tanto, tiene un rol activo dentro de la conversación, el habla. Y entonces, ¿qué cosas tenemos que considerar para tener un hablar con responsabilidad y responsabilidades? Esto de la coherencia entre el lenguaje verbal, que es lo que digo, y lo que no estoy diciendo con la palabra, sino que lo digo con el cuerpo, con los gestos, con la mirada. Creo que alguien lo había traído también en un principio, esto de que también es cómo lo digo, ¿no? Que tiene mucho que ver no solamente con el contenido, sino que también con cómo lo estoy diciendo, cómo lo estoy transmitiendo con mi cuerpo. Entonces tiene que ver una coherencia entre lo que yo digo con el cuerpo y lo que digo con la palabra. ¿No les pasa muchas veces que por ahí alguien les dice, bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo estás? Y bien, pero con la cara les están diciendo que nada, están para atrás, y por más que la quieran remar y que digan, sí, no, estoy fantástica, pero con la cara y el cuerpo manifiestan otra cosa. Bueno, de esto estamos hablando, ¿no? Cuando voy a hablar, en realidad tengo que estar consciente de que todo tiene que estar en coherencia, lo que digo y lo que estoy mostrando con mi cuerpo, con mis gestos, todo eso. No Sí, sé si les porque pasa. en realidad si uno comunica con el cuerpo, con un gesto, una mirada, a veces comunica todo lo que uno siente, aun si la persona no le cae bien. Yo digo, una vez es muy natural a mí, por ejemplo, a mí se me nota cuando estoy enojada o cuando estoy bien enseguida, o cuando hay algo que no me gusta, porque lo expreso, uno lo puede comunicar con la cara, con la mirada, y la posición que uno pone con el cuerpo también. Así que Claro, también el cuerpo es un medio de comunicación también. totalmente. Y después esto lo vamos a ver inclusive hasta en un gráfico, qué tan importante es el lenguaje no verbal por sobre el lenguaje verbal. Así que es para que lo tengamos en cuenta. Estos son todos digamos, lo que hay que tener en cuenta a la hora de querer comunicarnos efectivamente. Si queremos comunicarnos efectivamente, en esto vamos a tener que empezar a hacer foco. En darnos cuenta, empezar a darnos cuenta cómo estamos comunicando también con el cuerpo, cómo nos estamos parando, qué estamos diciendo con el cuerpo, además de lo que estamos diciendo con las palabras. Entonces, eso, tener coherencia entre lo que digo con el cuerpo y lo que digo con la palabra. La información que voy a transmitir que sea clara, concisa y específica. Esto me refiero también a que muchas veces no somos muy claros en lo que queremos transmitir. Entonces, cuanto más específico yo sea con lo que digo, evidentemente voy a tener menos posibilidad de la interpretación del otro. Porque, digamos, si la información es medio vaga, entonces el otro le da para interpretar de acuerdo a cómo es. Entonces, cuanto más claro sea mi mensaje, menos posibilidades de que el otro lo interprete de otra manera. Pero bueno, después esto lo vamos a profundizar también un poquito. Pero bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Que si yo quiero algo, lo voy a decir, digamos, de la manera más concreta y más específica para minimizar las chances de error, no de error, sino de mala interpretación. O, claro, sí, de la mala interpretación de mi mensaje. Y esto de que decíamos recién del contacto visual, que también es clave, el tono de voz con que lo diga, porque vieron que muchas veces le dicen, pero me lo estás dicendo mal. Y quizás dicen, no, pero porque quizás interpretamos el tono de voz como que nos está diciendo algo enojado, y quizás no es eso, es el tono de voz, que tiene que ser un tono de voz acorde para que no parezca ya una comunicación agresiva, ¿no? En donde yo quiero ya imponerme sobre el otro. Entonces el tono de voz tendrá que ser acorde a este tipo de comunicación. Bueno, y desde ya la empatía, ponerme también en el lugar del otro. Hablar desde la propia perspectiva, por eso les puse el dibujo que ven al lado,
porque esto también lo traía creo que Ángeles, y que cada uno habla desde su propia perspectiva. Fíjense en el dibujo, ¿no? Sin ir más lejos. ¿Quién de los dos está teniendo razón? Si el que dice 6 o el que dice 9, lo habrán visto infinidad de veces quizás este dibujo, pero es muy, muy gráfico para esto que les quiero decir. En la comunicación, ¿no es cierto? Es importante, en cuanto decíamos que en la comunicación efectiva es clave la aceptación del otro, es que entendamos que el otro tiene una mirada diferente a la nuestra. Yo estoy viendo un 6 y vos estás viendo un 9, pero lo que sucede, o lo que nos sucede en lo cotidiano, es que yo quiero, o que digo, o sea, mi opinión, esta opinión que yo tengo, la interpretación de algo, la doy como una afirmación, como un hecho, ¿no? Entonces, me planto en eso, ¿y qué posibilidad tiene el otro de decirme una cosa diferente si yo le digo, por ejemplo, esto es un 6, ¿no? Entonces, diferenciar un poco de lo que es un hecho, de lo que yo puedo comprobar, que eso por supuesto que es irrefutable. Si yo ahora les digo que, bueno, no sé cuántos hay participantes, pero supónganse que hay 60 participantes en esta capacitación, bueno, es comprobable. Yo puedo decir que en esta capacitación hay 60 personas porque lo podemos ver todos. Ahora, si yo digo que esta capacitación está muy interesante, y bueno, pero esa es mi opinión, y otro puede decir, no, la verdad que esta capacitación es un embole, la verdad que no me gusta nada, y bueno, entonces, si yo quiero decir que esta capacitación está buenísima, ya al otro no le doy cabida para que me diga una cosa diferente, y no vamos a tener una comunicación que fluya. Entonces, lo que les aconsejo es que, fíjense, y además hagan este ejercicio hasta inclusive con la televisión, ¿no? ¿Cuántas veces las personas dicen lo que opinan como verdades absolutas? Entonces es ahí donde también la comunicación empieza a hacer ruido. Si yo te quiero imponer, y se empieza a transformar en comunicación agresiva, si yo digo que esta capacitación es la mejor que existe, y bueno, y el otro dice, y no, pero yo la verdad que opino diferente, pero no, vos tenés que participar porque es la mejor que hay. Bueno, entonces lo que yo les digo, que empecemos a revisar nuestras conversaciones en este punto, cuántas veces nos paramos desde este lugar, y para transformarla, empecemos a hacernos cargo y a decir, anticiparnos, o sea, ponernos a nosotros en primera persona cuando vamos a decir una opinión sobre algo. Es decir, yo pienso que esta capacitación está buena, y entonces le damos lugar al otro a que diga que, bueno, que piensa una cosa diferente o no, porque como les decía, no es necesario que estemos de acuerdo, el otro puede estar pensando otra cosa diferente, es su interpretación y yo la voy a aceptar. Quizás no la vaya a compartir, pero la voy a aceptar. Y entonces es ahí donde es el punto donde está el respeto hacia el otro y donde la comunicación va a ser efectiva si yo estoy entendiendo que el otro es un otro diferente y que tiene una interpretación diferente a la mía. ¿Mm? Entonces, este ejercicio de empezar a decir, bueno, yo pienso tal cosa, mi opinión al respecto, empezar a decirlo desde uno, no como que esto es así, porque eso no sigue siendo una opinión, y respetable es la opinión del otro. Y tener en cuenta que las conversaciones son una instancia de aprendizaje, crecimiento, y no una pelea a ver quién tiene razón. Esto también nos suele suceder muy a menudo, ¿no? Ni siquiera, a mí me pasa infinidad de veces, que estoy conversando con alguien y esa persona lo único que quiere es tener la razón, y ya directamente se pierde el foco hasta de lo que se está conversando. Es la razón por sobre la conversación. Entonces es querer imponer, de vuelta, querer imponer lo que yo opino, lo que yo digo, que es lo único verdadero, y que entonces empieza a ser como, en lugar de una conversación, una batalla a ver quién gana. Y no es esa la idea en la conversación, en la comunicación efectiva. Es esto que decíamos, poder decir cada uno lo que piensa, y en el caso de tener que coordinar acciones, como puede ser en un equipo de trabajo, llegar a un consenso, y si no, en caso de una conversación que no tiene un fin, digamos, operativo, bueno, que cada uno pueda decir lo que piensa y lo que opina, libremente, sin tener por qué no ser validado por el otro, o bueno, eso, básicamente. Y acá en esta pregunta, ¿qué es más importante en el proceso de la comunicación? ¿Qué les parece, hablar o escuchar? Escuchar, escuchar. Bien. ¿Qué más? Escuchar.
Escuchar. Las dos Yo cosas. creo que los dos también. Para mí las dos. Las dos cosas. Para que haya una comunicación tiene que hablar uno y el otro escuchar. Claro, y viceversa, o sea, poder hablar y que te escuchen y a la vez escuchar también a los demás. Que creo que es lo que por ahí es lo que más cuesta, por ejemplo, en un equipo de trabajo. Por ejemplo, las opiniones, escuchar las opiniones de todos, creo que eso cuesta mucho. ¿Y qué crees que por qué sucede eso en ese sentido? Escuchar las opiniones de los otros. O sea, digo, porque hay un gran problema de escucha. De comunicación, o sea, es como que, es como usted decía, hay mucha gente que habla así, como teniendo la razón, o sea, así segura de lo que dice, y no puede escuchar a otras personas que capaz que lo que dicen también aporta al tema, ¿no? Es que eso es lo que... A veces será por la posición que tienen. Sí. La posición y la postura que tienen, o la forma de pensar, que hace que es como que se creen dueños de la razón y a veces la opinión del otro no vale, porque muchas veces pasa en las instituciones, tanto educativas también, sucede eso. Cuando son varios docentes, en el caso yo también trabajo en educación y bueno, a veces sucede de que vos ves eso y es como que estaba como decía, esto pasivo, que a veces uno prefiere callar para o callar y no seguir el conflicto para que no haya un caos, porque vos tenés que trabajar con todos. Exacto. Yo por eso digo escuchar, porque me pasaba a mí que siempre era agresivo y que había una persona que siempre tenía la razón. Y como yo no quería llegar al punto de esa persona, empecé a escuchar primero las opiniones de todas las personas, para yo poder dar una opinión, porque siempre esa persona quiere tener la razón. Entonces me pasa en mi trabajo. Por eso prefiero escuchar primero y después dar mi opinión. Creo que hay un gran problema de escucha. Claro. Un gran problema de escucha. Y fíjense que a pesar de que reconocemos, ¿no?, de que hay un problema de escucha, como yo les decía, fíjense, este chico que inclusive se instala para escuchar a las personas, ¿no? Yo creo que nos hace falta escucharnos mucho más. Pero ahí está la falta de empatía. Sí. Connie, te hago una consulta. No me pongo en video porque por ahí tengo mala conexión. Yo creo o pienso en relación también a lo último que estuve estudiando, que también todos los procesos de mediatización de las formas de comunicación nos han hecho caer también en esta falsa creencia de que comunicarnos es tuitear o trabajar en las redes sociales, como en algún punto somos personas que hablamos a la nada muchas veces, ¿no? O al éter o a las redes sociales. Ahora estamos teniendo intercambio, digamos, este dispositivo nos permite tener una comunicación que es realmente de interacción y de conversación. Pero yo creo que el problema de la escucha también tiene que ver con que, digamos, muchas de las formas que hoy encontramos de comunicarnos, y no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de las nuevas formas, de las tecnologías de comunicación, hacen también que pensemos de otra manera, o tengamos que pensar de otra manera, cómo escuchamos, porque si no, de verdad, somos a veces autómatas que respondemos un tweet, o respondemos un Facebook, digo, esos procesos también los tenemos que pensar para entender por qué estamos en esta crisis de comunicación, porque para mí lo es. No sé qué opinás vos. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, yo estoy leyendo un libro que es de Alfonso Gomucio, que dice que hay un gran problema, digamos, con respecto a los dispositivos de tecnología, y que esto es nuevo y nosotros somos el eslabón de esta nueva comunicación, que los más afectados van a ser los chicos, de los emoticones, de se sienten mal y van a poner una carita triste, de que vamos a tener un conflicto de que los padres vamos a estar en la mitad de entender a los chicos que no se pueden comunicar. Creo que la comunicación es un fortalecimiento personal de cada uno, entonces ciertamente esto también genera mayor
comunicación, por más que no sea que nos podamos ver ni escuchar de manera presencial, todos queremos en cierta manera comunicarnos o dar nuestra opinión en una sociedad donde en este momento, que una de las chicas decía recién, todos queremos tener la razón. Y se ha hecho muy difícil hacerle entender a la gente, digamos, lo que me pasa a mí personalmente, a cierta gente a nivel social y a nivel político, que todos podemos pensar diferente. Yo como mamá también encuentro de que yo todas las capacitaciones que hago, las hago para fortalecer la comunicación con mi hija, que es una preadolescente, que ellos están en un momento de comunicación muy, muy conflictiva también, esto de ir al colegio, estar en la casa, ir y venir. Entonces yo creo que esto debe generar un fortalecimiento en la comunicación desde la casa, para que los chicos no pierdan eso, de que se sientan mal y pongan una carita triste, es un cambio social que nos debemos adaptar nosotros, que somos los padres y los donde se trabaja. Creo que es una opinión personal, sobre todo. Y quería decir que Cintia había levantado la mano y quería saber que también que estaba por A ver, quería Cintia. Hola, disculpa, ya se me habían ido todas las preguntas. Pero no, ¿te olvidó? Se me olvidó. No, iba escuchando, iba queriendo contestar, pero estaba esperando el tiempo, de que a veces, como había escuchado una de las chicas recién, que la comunicación lamentablemente a veces se convierte en pasiva, en que uno tiene que callar porque ya empieza el tono de voz elevado. A mí me pasó hace muy poquitos días, por ejemplo, algo así en el trabajo, por eso me acordaba lo de la comunicación pasiva, que era una orden y es así como yo te digo, y si yo te digo que hagas esto, hace eso y punto, y no me discutas. Y bueno, yo creo que fue un momento así que se me trizó todo y me callé y lo hice así porque fue esa la orden, y a veces inevitablemente uno tiene que formar parte de esa comunicación que vos nos estás compartiendo. O sea, inevitablemente, porque no puedes discutir o pelear con la persona, ni mucho menos. Esa era una. Sí, perdón. Claro, Perdón, sí, perdón. sí, no puedo decir nada. Y después, escuchando recién a la otra chica, no recuerdo el nombre, que decía que es una crisis de comunicación, por ejemplo, esto es otra cosa. Hace unos pocos días me manda un mensaje un amigo y me dice, sí, ¿viste los WhatsApp cómo vienen ahora con 2X? No sé si les pasó, que se actualizó. Sí. Dice que me he matado de risa porque he escuchado tus audios y bueno, yo lo probé obviamente a ver cómo es esto, qué sé yo. Y es un tema de acelerar las conversaciones, como para no escuchar un audio de 5 minutos, escucharlo en uno, y yo digo, wow, digo yo, hasta eso interfiere un equipo, qué sé yo, una nueva tecnología, para no escuchar al otro, porque o sea, me parece horrible. Por ahí, es más, yo pensaba y digo yo, lo voy a usar con mi hermana, porque lo digo, que mi hermana manda unos audios re largos y Mari está como 5 minutos hablando, pensaba, y yo, qué horrible, porque mi hermana, yo vivo acá hace 2 años, mi familia es toda de Bahía Blanca, y ellos, hoy estamos comunicados por teléfono únicamente. Y digo yo, es la manera que ellos se comunican conmigo y yo voy a hacer eso, de reproducirlos rápido, o sea, a ese punto de... Claro, queremos escuchar cada vez menos, ¿no? Como cada vez más rápido, decime las cosas rapidísimo. Claro, horrible. Pero nada, eso, compartía un poco, sí, lo que vos decís de lograr que es una habilidad, tal cual. Yo creo que en lo personal yo tengo que trabajar mucho por ahí en la escucha y también en la habilidad, que la habilidad se adquiere de tratar de formar esa comunicación efectiva, que yo creo que se forma con el tiempo también. Y con la práctica, y además, como vos decís, también tienen que estar involucrados los demás, pero bueno, desde el momento en que uno cambia también, el otro también empieza a cambiar. Porque por supuesto que el otro va a decidir cambiar si quiere, nosotros no vamos a poder hacer nada con eso, y esto, como les decía, es algo para responsabilizarse cada uno,
y empezar a cambiar desde uno, porque es desde el único lugar de donde vamos a poder hacer un cambio, desde nosotros mismos. Pero a partir de que nosotros empecemos a modificar las cosas, también se empiezan a modificar, como les decía, el lenguaje también genera acción, y si yo modifico mi lenguaje, voy a encontrar seguramente resultados diferentes en mi manera de comunicarme con el otro. Cada uno va a tener que encontrar su forma en lo que digamos, en su debilidad, en su comunicación, y hacer foco en eso y trabajar en eso, por supuesto. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy hablando? ¿Estoy hablando coherentemente con mi cuerpo y con mi cosa? ¿Estoy queriendo imponer mi opinión siempre? ¿O digo, yo opino, o me hago responsable de lo que opino, o quiero imponer mi interpretación como una verdad absoluta? Entonces cada uno con esto puede empezar a revisar sus maneras de comunicarse y decir, bueno, acá voy a empezar a trabajar sobre esto. Y bueno, me comprometo yo a empezar a modificarlo, y porque en esto me doy cuenta que la verdad que no estoy siendo efectivo con esto. Entonces, estas son las herramientas que digamos que me gustaría que hoy se llevaran, como para empezar a trabajarlo cada uno desde uno mismo, ¿no? Como yo les decía, esto es un trabajo, digamos, una habilidad que uno va adquiriendo, como si, no sé, uno quisiera hacer gimnasia, también va a tener que practicar, para tener músculos va a tener que practicar todos los días. Bueno, esto es lo mismo, es una habilidad, una destreza que uno puede adquirir siempre y cuando lo practique, lo lleve a la práctica y lo ponga día a día en práctica. Qué Pero bueno, importante lo que usted dice, qué importante lo que usted dice, porque muchas veces yo me acuerdo de una anécdota cuando empecé recién administración pública, la información que nos dan. Porque yo cuando llego estaba en mesa de entrada, y mi jefa cuando yo llegué para la información que me daban era re mala, era como ir al cuco, y a mí me dicen, te vas al despacho, y yo me largué a llorar, fue un sentimiento de decir, como era mala, era muy autoritaria, y me decían cosas malas de esa persona, yo tomé la información esa, y cuando yo empecé a conocer a lo que era mi jefa en ese entonces, estoy hablando hace 15 años atrás, no era lo que yo veía, sino que era lo que yo empecé a trabajar en ella, y no era nada que ver como habían informado. Es re importante eso también. Y muchas veces que nos hacemos una imagen de alguien por lo que nos dicen, ¿no? Nos dicen, no, mira, cuidado con esta porque esta, no sabes, es re mala onda, y uno ya se queda con esa imagen y así también actúa en consecuencia, ¿no? Porque esto que vos decías, por ahí te daba miedo trabajar con ella porque ya te habían dicho que era de determinada manera, pero cuando te diste la oportunidad de conocerla, te diste cuenta que no era así, y formaste tu propia opinión al respecto, ¿no? Pero el otro te impone y te dice lo que tenés que pensar sobre los demás también. No solamente, o sea, además de todo nos tomamos ese atrevimiento, ¿no? Decir, bueno, esta persona es como yo digo, ¿entendés? Es así. Y la catalogo y la etiqueto y ya directamente hago un paquetito y te la entrego así. Entonces, bueno. Y bueno, volviendo a esto de, gracias chicas por los aportes súper interesantes, y fíjate, Cintia, lo que también se me ocurría mientras vos ibas diciendo esto de cómo te habías sentido con respecto a la comunicación con esta persona más agresiva, digo, fíjate si no sería diferente si la comunicación fuera desde otro lugar, ¿no? Si los resultados serían diferentes, si vos no estarías en otra situación y tu productividad y tu desempeño no sería mejor si se comunicaran de otra manera. Seguramente que sí. Yo quería decir algo, que por ahí, o sea, en mi caso, y tengo compañeras que son más chicas que yo, por ahí nos cuesta mucho dar nuestra opinión porque somos jóvenes, o sea, no nos toman, como que no nos escuchan nuestra opinión porque somos mucho más jóvenes que el resto. Más allá de que tengan más experiencia y todo, pero nos podemos equivocar, sí, yo lo entiendo, pero también está bueno que nos escuchen, o sea... Totalmente, como decíamos recién, es el hecho de escuchar al otro, porque es una instancia de aprendizaje, una conversación. Vos no sabés lo que el otro te puede aportar, joven, viejo, de cualquier edad, ni siquiera por ahí de veredas opuestas en cuanto, no sé, a lo político. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo, no nos damos la oportunidad de escuchar al otro y de encontrar en el otro quizás algo en común. Como yo decía, puede ser que no coincidamos, pero si le doy la oportunidad de escucharlo verdaderamente, activamente, como vamos a ver ahora, quizás encuentre algo que me pueda aportar del otro también.
pero tenemos que darnos la oportunidad, tenemos que querer hacerlo también. Entonces, bueno, otro elemento que decíamos, no solamente lo que digo, que lo vimos recién, sino otra parte que es importante, la del receptor, la que decíamos que no es solamente el receptor que recibe el mensaje, sino que también interpreta desde la escucha. Y la escucha, esto para desarrollar en la comunicación efectiva, lo que hay que desarrollar es la escucha activa. ¿Y de qué hablamos cuando mencionamos esto, ¿no? De escuchar activamente? Que también tiene un rol activo en la comunicación, porque a partir de lo que escucho también acciono, y de lo que no escucho, de los silencios también son una manera de comunicar, ¿no? Muchas veces, cuando alguien hace un silencio, nosotros interpretamos algo de ese silencio. Y entonces también esto de identificar qué es escuchar. Escuchar no es oír nada más, es una diferenciación que podemos hacer. Oír es la parte, digamos, biológica, que todos oímos, los sonidos, bueno, por supuesto quienes tenemos la fortuna de oír verdaderamente con nuestros oídos, bueno, tenemos, oír es una cuestión biológica, pero el escuchar es oír más la interpretación que yo le doy a esa escucha, ¿no? Toda la interpretación que yo hago de esa escucha, porque soy una persona, como decíamos recién, somos todos diferentes, vamos a escuchar cosas diferentes. Fíjense que puede ser que dentro de, no sé, si están con alguien, no sé, supongo que sé que están en el medio del campo y van justamente paseando con alguien que vive en el campo. Y si escuchan un sonido determinado que los asusta, a ustedes puede ser que ese sonido, que no viven en el campo, los asuste, o sea, están interpretando ese sonido de una manera peligrosa, y la persona que vive en el campo ya directamente ya sabe que ese ruido viene, no sé, de una rata que pasó y que no le asusta. Entonces cada uno va a accionar de manera diferente. Quizás yo me voy corriendo y el otro se queda quietito donde estaba porque no le asustó ese sonido. Entonces hasta los sonidos, o sea, los sonidos son interpretados, escuchamos de acuerdo a nuestras interpretaciones también de esos sonidos, ¿no? De la palabra, y a partir de lo que escuchamos también de lo que nos dicen, vamos interpretando cosas diferentes. Y esta frase que me resulta súper interesante de Humberto Maturana, que es un biólogo que falleció hace poquito también, y que dice que soy absolutamente responsable de lo que digo, y maravillosamente irresponsable de lo que escucha, ¿no? Cada uno escucha lo que escucha. Yo digo una cosa, pero cada uno seguramente puede interpretar desde la escucha otra cosa diferente de la que yo dije, ¿o no? ¿No les ha pasado eso también? Que hay personas que interpretan diferente lo que se dice, ¿no? Escuchan diferente, escuchan cosas distintas de lo mismo que se dice. Hay personas, va a haber diferentes escuchas de acuerdo a las personas que estén participando. Entonces, bueno, ¿qué actitudes, esto para empezar a desarrollar esto de la escucha activa, qué actitudes tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, esta predisposición para escuchar, mostrar interés con el lenguaje no verbal. Como yo les decía hace un ratito, si yo por ahí estoy mirando acá y no estoy prestando atención con el cuerpo y estoy mirando acá lo que dice acá en esta hoja, y me están hablando, seguramente muchos me van a decir, pero no me estás escuchando. ¿O no les pasa también esto de que el otro está mirando la televisión y vos le estás hablando y el otro te dice, no, pero si yo te estoy escuchando? Y dicen, no me estás escuchando, porque con el cuerpo también mostramos el interés hacia el otro. Y esto también forma parte de la escucha activa, y de esto de lo que vamos perdiendo también, ¿no? Lo que decíamos. O también, bueno, con esto de las cámaras, a mí me gusta también mucho verlos, a través de las cámaras, porque yo a través de eso también veo si están participando, si por ahí me hacen así algún gesto, porque también acompañan la escucha con el cuerpo, con la mirada, con la atención que vayan poniendo. No, con esto no se sientan mal, los que tienen las cámaras apagadas, aunque sí, podrían sentirse mal. Pero bueno, esto de la predisposición es importante para la escucha activa. Respetar los tiempos del otro. ¿No les pasa también que en una conversación yo estoy empezando a hablar y en el medio de lo que yo estoy contando, de lo que está contando, el otro interrumpe y empieza a contar una cosa que le pasó a él? ¿Vos, Ana? Claro, ¿no les pasa? A mí me pasa muchísimo. Entonces, ¿qué me estuviste escuchando? ¿No? Estuviste queriendo poner lo que vos querías decir y nunca me escuchaste, o sea.
Es el interrumpir al otro para decir lo que yo quiero decir. Punto. Ahí ¿dónde está la comunicación? ¿Dónde está la escucha activa? De ninguna manera. Tengo que respetar el tiempo del otro, esperar a que el otro termine de contarme y escucharlo realmente, sin estar pensando ni pasarlo por mis filtros, porque esto es el otro ítem, ¿no? El no juzgar, porque también estamos pensando, mientras el otro nos está contando, estamos diciendo, ay no, porque también mirá lo que se le ocurre, que va a ser, yo no haría eso, pero para nada, porque me parece una ridiculez lo que está diciendo, y nos estamos haciendo esa conversación, entramos a juzgar al otro, y entonces ya nos perdemos lo que verdaderamente nos está contando, ¿no? Entonces, esto es clave para escuchar al otro, darle el tiempo al otro, escuchar completamente lo que nos dice, tratando de no pasarlo por nuestros filtros, por nuestro querer interrumpir, por nuestro querer decir lo que nosotros queríamos decir. Bueno, chequear y verificar lo que estamos escuchando, esto también a nivel organizacional o en equipo de trabajo es clave también, a veces decir, no, pero no le voy a preguntar de vuelta de lo que me dijo, para chequear. Y es sumamente importante, porque como les decía recién, a veces lo que el otro dijo, yo lo interpreté de una manera, fíjense, este ejemplo lo pongo siempre, pero como el público se renueva, lo voy a contar de vuelta. Me pasó que me contaron, ¿no? Que dos personas estaban hablando por teléfono para encontrarse para ir a andar en bicicleta. Y entonces dicen, bueno, dale, nos encontramos en el macro, ¿no? Entonces, bueno, dale, buenísimo, sí, nos encontramos ahí, viste, ching, cortaron, listo. Una se fue al banco macro y la otra se fue al macro mayorista, ¿entendés? Y eso, y bueno, y la información era, nos encontramos en el macro, pero ninguno de los dos se le ocurrió chequear, a ver, che, ¿el macro cuál? ¿El macro allá en el mayorista o en el banco? Y ahí es donde empiezan los malos entendidos, y donde se empieza a hacer ruido de la comunicación de vuelta. Entonces, qué importante esto de decir, bueno, a ver, ¿es lo que yo entendí bien, dijimos el macro del mayorista o no? Y esto en lo laboral se nota mucho, también esto por no preguntar, suponemos que el otro nos quiso decir, y ahí es donde empieza el ruido en la comunicación otra vez. Entonces, esto son ítems, o sea, son tips, por decirlo de alguna manera, para que tengamos en cuenta a la hora de la escucha también. Por eso digo, qué importante, porque al final no nos quedamos en esto de que era más importante la escucha o el hablar o el escuchar, y es un 50 y un 50, porque si no hay una persona que escuche, la escucha es lo que valida el habla, si no hay una persona que escuche, por más que yo hable, no tiene sentido, no hay comunicación posible, no hay conversación posible. Necesitamos de las dos partes, tanto del que habla como el que escucha, pero el que escucha valida lo que estamos diciendo, ¿no? Hay un otro que dice, ajá, sí, es así, vamos a hacer, y a partir de ahí se generan otras realidades, y podemos coordinar acciones y todo lo que veníamos diciendo. Y adoptar una disposición de apertura y aceptación hacia nuestro interlocutor, esto que venimos diciendo también, voy a escuchar lo que el otro dice, a pesar de que yo, porque nos pasa también en ámbitos laborales, que el otro va a decir y yo, bueno, lo tengo que escuchar, entonces no, tener la disposición de apertura para entender que, bueno, el otro va a decir otra cosa que quizás no esté muy de acuerdo, y tal vez si me dispongo a escucharlo con apertura, quizás encuentre algún punto en común o algo que podamos acordar. No sé si coinciden en esto. ¿Sí? Hola. Ahí me hace con la cabeza, muy bien. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, Carolina. Ahí, bien, se pudo escuchar. No, esto que venías diciendo ahora me hizo acordar a esto de las nuevas redes, que cuando nos comunicamos por mensajes, sobre todo los escritos, que también llevan a estas malas interpretaciones, porque al no estar lo no gestual, lo no verbal, es solo el escrito, uno no escucha los tonos de voz, no ve la intencionalidad con la que está dicha, entonces también entra siempre uno responde tal vez erróneamente por malinterpretar eso escrito, que no tiene una intención desde un tono de voz o desde un gesto. Me hizo acordar a eso justo todo lo que vos venías metiéndolo en las nuevas comunicaciones.
Sí, ¿vieron cuando no les pasa que por ahí escriben en mayúscula un mensaje de texto y dicen, ¿por qué me estás gritando? Sí, bueno, eso, o el hecho de cuando mezclas emoticones, que algunos interpretan un emoticón de una manera y otros de otro, porque a veces no es tan claro. O si no, también interpretar, como decir, los mensajes, decir, mirá lo que me dijo. Exacto. Y entonces le lees al otro, porque mirá con lo que me puso acá, lo que me escribió. Y vos le estás dando la interpretación. Quizás el otro nada que ver, o sea, entonces sí que es clave, porque es sumamente clave la parte que perdemos en el mensaje de texto con la parte no verbal. Por supuesto que vamos a poner nuestra interpretación a full ahí, y ahí es donde podemos equivocarnos, y que seguramente nos vamos a equivocar, porque eso ayer se lo comentaba a una amiga, esto de que rellenamos, o sea, la información que nos falte, la vamos a rellenar con nuestras interpretaciones, eso es así. Y entonces con la posibilidad de equivocarnos, seguramente, a poner nuestra interpretación de lo que el otro no me dijo, yo le pongo toda la interpretación mía, entonces seguramente me voy a estar equivocando en eso. Así que bueno, ¿cómo se ven para escuchar activamente con estas? Connie, menciono antes de que se nos termine el tiempo para que todos tengan un ratito. Sí. Ahí puse el formulario para quienes quieran solicitar el certificado de participación, tienen que completar ese link que acabo de pegar. Ahí lo repito de todas maneras. Bueno, se te escuchó bajito, no sé si todos escucharon bajito, pero sí, ella dijo que iba a poner el formulario en el chat para que se anoten para... Está en el chat, está en el chat. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces seguimos, que bueno, yo les preguntaba cómo se veían, bueno, voy a acelerar un poquito porque veo que se nos está disparando el tiempo también. Bueno, los niveles de escucha, esto que hablábamos de escuchar lo que se dice, lo que no se dice y el cómo se dice, que al principio también lo traían un poco esto. En cuanto a escuchar lo que se dice, lo que les recomendaba, digamos, como para empezar a escuchar activamente, esto es de verificar la escucha, ¿no? Esto es lo que estás diciendo, ¿es lo que yo estoy entendiendo? Entonces ahí alineamos la comunicación. Entonces, efectivamente, lo que vos me estás diciendo es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, con esto de verificar la escucha, esto nos va a permitir chequear y alinear lo que se dice con lo que se escucha, para no llenarlo de interpretación, como les decía recién. Porque esto, ¿no? Cuando, lo que decíamos recién, si no se dice lo que no se diga, yo lo voy a interpretar, voy a llenar con mi interpretación. Por lo tanto, cuanto más específico, como decíamos en un principio, y cuanto más chequeemos nuestra escucha, mejor vamos a comunicarnos. Y en cuanto a lo que no se dice con las palabras, fíjense esto es lo que les decía en un principio, fíjense en este gráfico, cómo se ve la importancia del lenguaje corporal y de la voz en la escucha, ¿no? Fíjense, el 33% es lo que se dice. El otro 33% es el lenguaje corporal, con el gesto, con la postura, con la mirada, y el otro es con el otro 33% con la voz, el volumen que yo le doy, la entonación. Entonces empecemos a trabajar en todo esto para empezar a desarrollar esta habilidad que decíamos recién de la comunicación. Entonces, y por último, el último eje que decíamos, habíamos hablado de lo que refiere a la palabra propiamente dicha, cómo decir y cómo pasar esa información, cómo transmitir la información, de qué manera más efectiva, de qué manera escuchar dentro de la comunicación. El otro eje importante es la parte de la escucha, del receptor, de cómo escucho activamente para comunicarme efectivamente. Y el último sería entrar en sintonía. Porque bueno, esto también es súper clave a la hora de la comunicación. Porque tenemos, por un lado, lo que es la parte operativa de la comunicación, que es el contenido, que ya hablamos de la parte verbal, y la otra parte que es la relacional, la del proceso de la comunicación, en donde interviene lo no verbal. Y digamos, lo que digamos, se refiere esto de entrar en sintonía es el vínculo que se establece en la conversación, ¿no? Esto que hace que fluya la comunicación en un ambiente de cordialidad, de armonía,
Y esto tiene que ver también, no solamente en el cómo voy a estar yo frente a en esa comunicación, cómo me sienta yo corporalmente y todo, sino que además el contexto que yo genere para esa comunicación. No es lo mismo tampoco que yo vaya a hablarle a alguien si esa persona está ocupada en ese momento, si está trabajando, y yo te quiero conversar de cómo nos estamos llevando últimamente. Y justo elijo el momento en que vos estás ocupado, estás trabajando. Entonces ese como que no sería el contexto a elegir. Entonces fíjense que es clave. O sea, generar un contexto adecuado para la conversación que quiero tener en ese momento. ¿No les pasa también esto de que además, evidentemente, no va a ser efectiva? Si yo busco a alguien que está ocupado y me dice, no, ahora no me hables, listo, se terminó la comunicación. Chao. Entonces, esto es sumamente clave, el tema del contexto. Para entrar en sintonía con el otro, yo tengo que entrar necesariamente en una sintonía, en empatizar con el otro, en empezar a sentir lo que el otro también siente. Tampoco, si yo percibo que el otro, por ejemplo, está enojado, si mi jefe está enojado, yo ese día justo le iba a ir a pedir el aumento de sueldo. Y no. O sea, no estaría percibiendo al otro en ese caso. Entonces, esto también es una habilidad, esto de empezar a percibir al otro. A ver, ¿en qué será conveniente hoy ir a plantearle el aumento de sueldo cuando está enojado y cuando yo le veo que tiene una corporalidad y que está hablando por teléfono enojado? Entonces, nos pasa eso, ¿no? Entonces, hagámonos cargo también de esto, de empezar a percibir al otro, de empezar a ponernos en el lugar del otro, a ver si el otro tiene ganas de hacer esa conversación, porque también, no sé, nos lanzamos a tener la conversación porque a nosotros se nos ocurrió que ese era el momento, y no respetamos al otro, esto que decíamos, respetemos al otro que tampoco quizás no sea el momento para esa persona también. Entonces, esta competencia es clave, la de entrar en sintonía, que tiene que ver con todo esto, ¿no? El lenguaje no verbal, tener en cuenta esto, el percibir al otro, el contexto en el que lo voy a generar. Y bueno, entonces, ya estamos llegando al final, y cuando una conversación es efectiva, y cuando se dan estas efectividades en forma simultánea, ¿cuándo podemos definir que una conversación en definitiva fue efectiva? Cuando se dan todas estas efectividades. Efectividad en la tarea, si se cumple el objetivo o no, en el para qué de esa conversación que yo inicié, ¿no? Si se cumple el objetivo de esa conversación. Muchas veces hay conversaciones en el día, en lo cotidiano, que tenemos con personas que no hace falta que tengan tanta preparación porque son cotidianas, ¿no? Y operativas, como les decía, que yo vamos a buscar a los chicos al colegio, esas cosas no van a requerir todo esto, pero sí en los ámbitos donde realmente yo necesito desarrollar esta competencia de comunicación efectiva, en los ámbitos laborales o quizás también en una conversación que yo tenga que tener con mi pareja, con mis hijos, con un amigo. Entonces, que si se da la efectividad en la tarea, si se cumple el objetivo o no, entonces es una pata importante dentro de la conversación. La efectividad en la relación, si esa relación se mantiene o se ve fortalecida, si fue efectiva en este sentido, ¿no? Si a partir de esta conversación se mantuvo la relación, o se fortaleció, o no la tengo más, también. Y la efectividad en los valores personales, si pude decir todo lo que yo pienso, lo que es importante para mí. Esto también es clave, ¿no? Como decíamos, también muchas veces nos callamos y no decimos lo que pensamos, y entonces tampoco es efectivo. Por supuesto, siempre teniendo este contexto que decíamos de hacerlo desde el lugar del respeto, y yo voy a decir lo que pienso, como decíamos desde el principio, de forma respetuosa, de una manera moderada, bueno, todo lo que venimos viendo hasta este momento. Entonces, en la medida en que todas estas efectividades se den simultáneamente, la conversación, vamos a decir, bueno, esta conversación fue efectiva, pude cumplir con el objetivo, se mantuvo la relación, pude decir lo que pensaba, bueno, entonces considero que esta conversación fue efectiva. ¿Y cuál sería entonces el camino de la conversación? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La preparación, como decíamos recién, el contexto en donde yo vaya a generar esa conversación, que esté alineada con como me estoy sintiendo en ese momento, también tener esa percepción de uno mismo, ¿no? También estoy con ganas de tener esta conversación, o la dejo mejor para otro momento, porque no estoy emocionalmente dispuesto a tenerla, listo,
también eso hay que tenerlo en cuenta. El contexto, la preparación tiene que ver con esto, con el contexto, la alineación con el lenguaje verbal y no verbal, con mis emociones. Después, la parte de la ejecución propiamente dicha de la conversación, que va a tener que ver con el contenido y la conversación en sí misma. Y la parte de la reflexión también. Esto que decía, bueno, quizás si no fue efectiva esta conversación, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Y por eso la flecha vuelve a la preparación, ¿no? Porque si, bueno, si no fue efectiva esa conversación, si, bueno, por algún motivo no se cumplió el objetivo de esta conversación, bueno, tengo la posibilidad de reflexionar sobre eso, ver qué puedo cambiar y volverme a preparar para una futura conversación y volver a hacer todos estos pasos para poder lograr, en definitiva, comunicarme efectivamente. Entonces, bueno, para finalizar ya, las competencias, digamos, fundamentales para la comunicación efectiva, como a modo de resumen también, esta habilidad para observar y escuchar la emocionalidad de nuestro interlocutor, percibir al otro, todo esto que veníamos diciendo también, de entender que estoy hablando con un otro diferente, que tiene que ver con esto, con la actitud de aceptación de la diferencia y la diversidad. Es un otro diferente a mí, va a interpretar otra cosa, va a pensar de otra manera. Bueno, me comunico desde ese lugar. Yo pienso una cosa, vos pensás otra, nos respetamos, yo te digo lo que pienso, vos decime lo que pensás también. Sin querer que nadie imponga nada al otro. Por supuesto que esto tiene como base el respeto, la escucha abierta y activa que venimos hablando sobre eso, y generar el contexto adecuado que lo veníamos diciendo recién también. Y por supuesto, como les decía esto, para desarrollar la habilidad vamos a tener que practicar todo esto. Vamos a tener que estar atentos y empezar a practicar de esto que vimos recién. Y que no hacer es no descalificar a nuestro interlocutor, decir, no, vos no podés pensar así. Vos tenés que decir que esta capacitación estuvo genial. No puedes decir que otra cosa. Entonces, es descalificar al otro, querer imponer. Entonces, no validar lo que el otro dice. Entonces, esto tratemos de que, obviamente, no lo hagamos si queremos tener una buena comunicación. El lenguaje incoherente, no verbal incoherente con el lenguaje verbal, esto que decíamos, estar alineados entre lo que digo y lo que muestro. Y no considerarnos poseedores de la verdad absoluta. Esto también es clave, ¿no? Y lo que decía Cintia también, esto de yo, lo que yo digo es lo que es, y yo tengo la razón, además, sobre esto. Y se transforma finalmente en una conversación agresiva, de alguna manera, no efectiva. Y bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá, ahora nos vamos a ver las caras. A ver, que quiero ver sus caras, porque hasta ahora veía algunas, no todas. ¿Cómo vamos? ¿Qué les pareció? Cuéntenme un poquito, ahora los quiero escuchar. Muy interesante y muy clara. La verdad que muy clara. A mí me gustó y me pasó que varias veces se me cortó y uy, me quedé con las ganas porque varias veces se me cortó en tres veces. Y es como que sentí que se me perdió. De cualquier manera les digo que va a quedar grabada en el canal de YouTube de la municipalidad, por los que, bueno, por ahí se perdieron como vos, Norma, alguna parte, o eso lo van a poder, después les vamos a pasar el link de YouTube para que la puedan ver de vuelta si quieren. Regia. Pero bueno, me decían entonces que sacaron algunas ideas para empezar a practicar. Sí, hay varias cosas que están buenas para poner en juego, digamos, en el momento, porque es como hablaba el diálogo, a veces como hay una imposición, una idea, es como decías vos, de que hay uno siempre que hay uno que tiene que tener la razón y a veces uno tiene que quedar en estado pacífico y no está bueno tampoco ser pacífico, porque también se tiene que respetar el derecho de uno y del otro, ya que somos seres humanos y todos pensamos diferente y somos diferentes, y se tienen que respetar. ¿Por qué tiene que escucharse la voz de uno y no del otro? Totalmente, totalmente de acuerdo. Me pareció muy bueno y aún por el chat había pedido si ibas a compartir el material, el PowerPoint, porque está muy claro. Ya lo había pedido antes que vos cortaras, así que estaba pidiendo a ver si lo iban a compartir. Pues está bueno. Sí, también les mandamos el material si lo piden, se los mandamos, no tenemos ningún inconveniente en mandarles el material para que lo vean y para que
bueno, porque en definitiva es esto también lo que queremos transmitir nosotros desde la subsecretaría, que sean todas herramientas que a ustedes les puedan servir, desde todos los aspectos, ¿no? Porque damos capacitaciones en muchos aspectos, en oficios y en estas habilidades que también son muy importantes. La verdad que hoy por hoy se entiende que muchas veces las competencias, estas habilidades blandas son a veces más definitorias en los trabajos que las competencias técnicas, ¿no? Y sin embargo no reparamos mucho en esto. Así que es interesante que puedan haber participado, les agradezco. Sí, Sole. Connie, gracias, me encantó esta capacitación y bueno, me quedo con una pregunta básica para llevarnos cada uno a nuestro hogar y es, ¿para qué digo lo que digo, no? ¿Para qué comparto por WhatsApp lo que comparto? O sea, ¿cuál es la intención de ese mensaje que estoy diciendo, no? Si yo, por ejemplo, lo mínimo y básico, si hablo de otra persona cuando no está, ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Qué genero con esto que digo? Creo que no por casualidad tenemos 2 oídos y una boca, y esto tiene que ver con que el escuchar es lo que nos abre a conocer al otro, a mirarlo, a conectar desde la empatía, y a prestar atención en esto que vos también trajiste de acuerdo al estado de ánimo que tengo, cómo me siento en ese momento. No voy a escuchar de la misma manera. Quizás interpreto desde mi enojo y eso me genera una discusión o entrar en algo que no está bueno, y ahí también les regalo una pregunta, y es, ¿qué es más importante para mí? ¿Priorizar una relación o tener la razón? ¿No? Y con esto quiero decirte muchísimas gracias porque me encantó lo que hacen y bueno, son granitos de arena que hace que podamos tener una mejor sociedad. Así que gracias. Sí, bueno, gracias por el aporte. La verdad que sí, estos espacios de reflexión, ahí Ana me parece que quiere hablar también, esos espacios de reflexión están buenos, digamos, para encontrarnos desde este lugar también, ¿no? A ver, Ana, ¿qué? Y yo quería destacar absolutamente todo esto que acabas de contarnos, porque tuve la suerte y la fortuna de ser coacheada por vos, Connie, y aplicado, me paré en un momento en el que dijiste todo esto se trabaja. Y bueno, para contarle a todo el resto que mi incomunicación más poco efectiva era laboral, y cuando empecé a ejercitar estas cosas, la escucha, los tiempos, la percepción, la no interpretación, todo esto cambió absolutamente la comunicación. Cambió, pero absolutamente. No quiere decir que el otro tenía o no tenía razón, y yo tampoco. Porque una de las cosas que puse en el chat, que creo que la comunicación no es, yo estoy diciendo lo que digo, no porque tengo razón. Puede ser mi razón, o mi forma de ser, pero comunicar no implica tener la razón. Entonces, ese es el lugar, creo que básico, para empezar a entender que esto, yo lo que estoy diciendo, no lo digo con razón para sobre el otro, y el otro tampoco me lo dice a mí con razón. Pero quería destacar esto porque la verdad que, bueno, vos lo sabés muy bien, Connie, los años que me llevó este trabajo de comunicación y de aprender que va por otro lado. Sí. Entonces es súper efectivo esto, súper efectivo a trabajar en esto de ser un buen escucha y un buen interlocutor también. Gracias. No, gracias Ana por el aporte también. No sé si alguien más quería decir algo. Ya no me va a vencer. Ahí se escucha re bajito. Sí, pues no, yo no llegué a escuchar, no sé si alguien escuchó, pero... No. Bueno, no sé, bueno, eso les dije que quedaba en grabado, también lo del canal de YouTube, eso también. Justi, no sé si me olvido de algo. No, nada más que Norma había pedido el Power, así que ahí les dejé también nuestro mail, se pueden comunicar y enviamos el material y todo lo que quieran. Está bien, sí, escucho también bajito. No sé si soy yo o es que... así que bueno, sí, Claudio.
Sí, disculpen, a ver si me puedo comunicar, el tema de la cámara no lo puedo prender desde hoy. No pasa nada, no pasa nada. No, la configuración del teléfono. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Quiero hacer una consulta muy rapidita. ¿Está haciendo la municipalidad alguna capacitación con respecto a oratoria o saben de algún, no sé, En o oratoria alguien? todavía no la planificamos, pero la tomamos para como sugerencia y la No, podemos es llevar una adelante. consulta. Yo en algunas he hecho otras capacitaciones así, por internet del municipio, un par ya, Buenísimo. referente casi a lo mismo. Eso por ahí, lo que sí, los invito a que por ahí nos sigan en las redes. Ahí en Claudio salen todas las capacitaciones que vamos a hacer, las publicamos en las redes sociales, tanto en Facebook Perfecto. como en Instagram, y desde la municipalidad, todo. Así que ahí siempre vas a estar informado sobre las capacitaciones que vamos a hacer. Tomo esto de la sugerencia de la oratoria, No, para yo digo, tenerlo en cuenta. a ver, creo que puede ser para muchos, al menos a mí en lo personal. Sí, es muy interesante. Es interesante porque es difícil. A mí me ha pasado cuando yo estaba trabajando en la empresa, la comunicación fue, digamos, tenía que ser muy clara, muy concisa y demasiado contundente, muy pesada en algunos casos, porque estaba en riesgo, o sea, mi actividad era energía, o sea, en la industria de la energía, en petróleo pesísimo. Y si no estaba muy claro lo que se hacía, y ha pasado varias veces la mala interpretación de la comunicación, o que el otro no estaba escuchando, claro. En ese tipo de ambiente se complicaba porque inclusive hasta accidentes pasaban. Totalmente. Porque no te escuché, pero te estoy hablando, pasarlo por escrito, pasamos por escrito y no lo interpretaba tampoco, así que ahí se complicaba. Por eso es importante todo esto. Yo hoy estaba escuchando, me puse a escuchar y digo, no voy a decir nada. ¿Por qué no? No, porque uno tiene, o sea, tantas anécdotas por la edad y por un montón de cuestiones y por el tipo de trabajos. Con la gente que uno, de todos los niveles. Sí, porque la escucha, la comunicación, como les decía, nos atraviesa a todos y en todos los ámbitos donde nos desarrollemos. Entonces, y ahora se estaba dando algo, justamente con el tema de las redes, dice, no, la tecnología no puede estar incomunicado. Sí, perfecto, pero ¿cómo te escuchan ahora? Con el tema de sí, no, mandame un WhatsApp. ¿Cómo lo interpretas? Y claro, por lo que decíamos recién, hasta Sí, inclusive... sí, lo escucho yo, estaba tratando de decir, sí, es cierto, es verdad. Inclusive lo que trajo... perdón, Natalia, sí. No, que me interesaría también el de oratoria, porque por ahí ayuda como a vencer los miedos, la vergüenza, como para adquirir también herramientas así sobre más la seguridad corporal, por ahí. No sé. Bueno, genial, gracias. Sí. Sí, si dan cursos también lo que es para, no sé si marketing, para los emprendedores, algún tipo de comunicación también, cómo poder vender todo eso, ¿no? No sé si también habrá talleres. El año pasado hicimos también uno de marketing que dio Janina, y están todos subidos al canal de YouTube de la municipalidad, o sea que si querés, de cualquier manera también tomo para que lo volvamos a dar, pero de cualquier manera si lo querés, ver, está ahí en el canal de YouTube también. Es marketing, creo que se llama marketing digital, algo así. Pero sí, se dio y está subido también ahí al canal de la Muni. Así que, pero bueno, vamos a tener en cuenta todo lo que nos dicen, siempre, bueno, para mejorar siempre hay un montón, así que buenísimo, muchas gracias. Me parece interesante, bueno, que lo pongan en práctica, como decíamos con Ana recién, esto ya no es mágico, esto hay que practicarlo, hay que activar. Empiecen a entrenarse con la escucha y fíjense también en la tele y en eso, empiecen a escuchar cómo se comunican o cómo intentan comunicarse en la tele, en los programas, o sea, fíjense ahí nomás, es clarísimo. Como directamente ni se escuchan y van diciendo lo que les decía, ¿no? Es interrumpir al otro para decir lo que yo quiero decir,
y dónde está la escucha en eso, ¿no? Pero bueno, los invito a que hagan esos ejercicios que están buenos y empezar a ejercitarnos en esto para poder modificar lo que necesitemos en nuestra comunicación. Así que bueno, chicos, los dejo que se vayan a cenar, les agradezco muchísimo que hayan participado, me encantó, como siempre, la verdad para mí es un placer estar siempre dando estas capacitaciones, así que espero encontrarlos en otra. Y bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Buenas noches, ¿me permiten? Sí. Bueno, los saludos, soy Gabriela. Estuve todo el tiempo con la cámara apagada porque no pude salir temprano en mi trabajo, así que solamente estuve escuchando toda la capacitación. No pude ver mucho los PDF y eso, pero bueno, todo lo que se habló, te agradezco porque la verdad no es la primera vez que intento hacer un curso de este tipo y es como vos decís, no es algo que se aprende fácil, es cuestión de práctica. Cada curso que hago quizás me vuelva a recordar lo que ya escuché en otro momento, pero a veces la vida cotidiana nos hace olvidar esas cosas, todo lo que vos nombraste en esta capacitación, como que a veces uno dice, sí, en algún momento me lo dijeron, lo supe o hice un curso sobre esto, pero la vida cotidiana te lleva a olvidarte y a dejar de practicarlo y bueno, hasta que siempre ocasiona alguna dificultad la falta de comunicación, ¿no? Así que bueno, nada, solo los quería saludar y agradecerte por todo lo que hablaste, porque realmente es importante y bueno, y es cuestión de práctica como vos decís. Así que gracias. Bueno, gracias Gabriela, gracias. Te agradezco mucho. Así que bueno, no sé si alguno tiene algo más, si no, los saludo. Muchísimas gracias por la participación, nos vamos a ver seguramente en otro momento. Así que nos quedamos conectados, de alguna manera. Y vayan poniendo en práctica todo lo que vimos hoy. Gracias. A ustedes, chicos. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Será hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias.